Buenos días, gracias Lara. Mi nombre es Pablo Galán y soy ingeniero de preventas para BitTitan y hoy vamos a hablar acerca de MigrationWiz, una plataforma cloud que permite realizar migraciones de contenido rápidas, seguras y escalable, tanto para pequeños negocios como para grandes empresas. BitTitan. Comenzamos en 2007, empezamos a crear software para ayudar a los proveedores de servicio de IT a impulsar la adopción en la nube, es decir, migraciones desde on-premises al cloud o bien desde cloud a cloud. Hoy nuestra plataforma es líder en la industria y ayuda a los profesionales de IT a evaluar, implementar y administrar soluciones en la nube con gran rentabilidad. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos migraciones de correo, tanto a Office 365 como a G Suite y más, a otros sistemas utilizando otros conectores. También migración de documentos a OneDrive, SharePoint, Google Drive y más. Migraciones de sistemas de archivado personal como PSTs, buzones de archivado de Exchange, Google Vault. Configuración del perfil de Outlook automáticamente utilizando un agente de escritorio. Y también ofrecemos migraciones de Microsoft Teams, de un tenant de Office 365 a un tenant de Office 365. Actualmente tenemos unos 46.000 clientes. Hemos migrado unos 22 millones de buzones hasta la fecha y tenemos presencia en 187 países. ¿Por qué es importante utilizar BitTitan? Porque va a aumentar nuestra rentabilidad en los proyectos de migración a la nube. En la parte izquierda podemos ver el esquema típico de una migración manual, donde tenemos que asignar uno o más ingenieros para realizar estas migraciones de forma manual, lo cual va a suponer un costo en horas hombre, en salarios, que va a aparecer aquí representado con este rectángulo verde. En la parte de arriba podemos ver la típica rentabilidad que obtenemos con estas migraciones. No vamos a tener aquí gastos de licencias como de BitTitan para realizar las migraciones. Si nos vamos a la siguiente columna, podemos ver cómo utilizando plataformas de automatización de migraciones como BitTitan, vamos a tener un costo en licencias que va a ser fijo independientemente del número de usuarios, pero no vamos a tener el costo en horas hombre de tantos ingenieros realizando las migraciones de forma manual, con lo cual el costo total va a disminuir bastante y nuestro margen de rentabilidad va a aumentar. Si nos encontramos en un mercado competitivo donde otras empresas están también realizando migraciones hacia el cloud o entre cloud, nosotros podemos bajar los precios y manteniendo la misma rentabilidad que al principio, cuando estamos realizando las migraciones de forma manual, con lo cual vamos a ser más competitivos. Aquí podemos ver cómo realizando migraciones manuales, pues en el mismo lapso de tiempo vamos a poder realizar una y vamos a obtener una rentabilidad de 2.250 euros, por poner un ejemplo. En cambio, utilizando BitTitan MigrationWiz, vamos a poder paralelizar proyectos de migración, porque está todo automatizado, y a la vez que estamos estaríamos migrando un proyecto de migración de forma manual, pues aquí vamos a poder estar realizando 10 proyectos de forma concurrente con los mismos números de ingenieros, incluso con menos ingenieros. Bueno, vamos a ver ahora una demo de cómo empezar a trabajar con BitTitan. Tenemos que ir a bittitan.com y lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta. Proporcionamos aquí nuestros datos personales, hacemos clic en crear cuenta, regresamos y nos logueamos en MigrationWiz. Vale, lo primero que vamos a ver es este homepage donde vemos overviews de los diferentes proyectos que hemos ido creando. Obviamente la primera vez estará vacío, pero a medida que vamos creando proyectos vamos a ver cuántas migraciones activas tenemos, cuántas licencias tenemos en la cuenta, los últimos proyectos que se crearon, las migraciones que completaron exitosamente y las migraciones que fallaron recientemente. Hay que hacer clic en Go to My Projects y esta va a ser la página principal, donde vamos a crear los diferentes proyectos de migración. Cada una de estas líneas representa un proyecto de migración diferente
Necesitamos crear un proyecto de migración por cada uno de los workloads que necesitamos migrar, es decir, necesitamos crear un proyecto para migrar buzones, un proyecto para migrar documentos, un proyecto para migrar PSTs, un proyecto para migrar Microsoft Teams. ¿Cómo crear estos proyectos? Es tan sencillo como hacer clic aquí en crear proyecto. Y aquí vamos a ver los diferentes tipos de proyecto. En la parte de abajo tenemos assessments. Antes de iniciar un proyecto de migración, si estamos migrando, por ejemplo, desde Office 365 o desde Google Workspace, desde G Suite, podemos lanzar uno de estos assessments. Estos assessments se ejecutan desde otra plataforma llamada Boolean y lo que nos va a generar es un reporte detallado de lo que tenemos en Microsoft 365. Para acceder a Boolean hay que crear otra cuenta, proporcionar aquí los datos, recibir el correo de confirmación y luego loguearse. Una vez que accedemos a Boolean, vamos a la librería, ponemos aquí Tenant Migration Assessment y lanzamos, por ejemplo, un assessment de Microsoft 365 o también de Google. Si vamos a migrar desde Microsoft 365, lanzamos este, hacemos clic aquí en Launch. Tenemos que autenticarnos proporcionando los códigos de autenticación y logueándonos con las cuentas, con las credenciales del tenant de origen. Después de este proceso vamos a obtener un análisis como este. Aquí podemos ver en la primera pestaña un dashboard con diferentes secciones. Una sección para Exchange Online, otra sección para OneDrive for Business, SharePoint Online, Microsoft 365 Unified Groups, Microsoft Teams, Public Folders, otros objetos del tenant y la estimación de las licencias de Migration Wiz. Es decir, nos va a dar los números exactos de lo que tenemos en el tenant a migrar y las licencias, la combinación de licencias más baratas para migrarlo todo usando Migration Wiz. Si hacemos clic en cualquiera de estos links, vamos a acceder a la pestaña correspondiente con todos los detalles de esos objetos en el tenant. Por ejemplo, para buzones de usuario, vamos a poder ver aquí las primaries TCP address, los tenant Microsoft address, secondary email addresses, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a volver a Migration Wiz. Hemos generado nuestro análisis del tenant de origen. Tenemos una idea clara de lo que tenemos y vamos a crear los diferentes proyectos de migración. Aquí podemos ver que tenemos diferentes tipos de proyectos. Mailbox Project es para migrar buzones de usuario y de no usuario, compartidos de recursos, etcétera, etcétera. Document Project es para migrar documentos, por ejemplo, de Google Drive a OneDrive for Business, de OneDrive for Business a OneDrive for Business, de SharePoint Online a SharePoint Online, de File Server a OneDrive for Business, etcétera, etcétera. Public Folder es para migrar carpetas en el mundo Exchange, desde un servidor on-premises Exchange hacia Exchange Online o de Exchange Online a Exchange Online. También podemos convertir las carpetas públicas en buzones compartidos. El proyecto de tipo Personal Archive es para migrar PSTs o buzones de archivado y Collaboration Project es para migrar Microsoft Teams de un tenant de Office 365 a otro tenant de Office 365. Vamos a hacer el ejemplo de un Mailbox Project. Tenemos que introducir aquí un nombre de proyecto. Tenemos que crear un customer. El customer va a ser como el contenedor donde se van a guardar todos los proyectos y todos los conectores, todos los usuarios perteneciendo al mismo cliente. Proporcionamos aquí el email domain y el nombre de la compañía. Queda seleccionado de esta manera. Y luego tenemos que crear los conectores al sistema de origen y destino. Es tan sencillo como seleccionar aquí desde dónde nos queremos conectar, Microsoft 365, y aquí proporcionamos la información de conexión. En un tenant de Microsoft 365 tenemos que proporcionar o las credenciales de administrador global o unas credenciales de usuario, un simple usuario, pero con permisos de impersonation hacia los buzones de usuario final. Una vez que tenemos que proporcionar aquí el nombre del endpoint, una vez que lo creamos, va a aparecer en nuestro listado de endpoints. Yo lo voy a seleccionar uno que ya tenía. Lo mismo en el destino, voy a seleccionar otro que ya tenía. Como veis, aquí me aparecen las credenciales de mi tenant de destino. Luego voy a soltar. Este paso es para habilitar coexistencia de una migración de un tenant de Office 365 a otro tenant de Office 365.
Solo es posible habilitarlo cuando estamos migrando de un dominio a otro completamente diferente. Para el motivo de este demo, voy a saltar este servicio de coexistencia. Vamos a hacer una migración normal, sin coexistencia. Aquí en el resumen del proyecto vamos a ver lo que estamos creando. Va a ser una migración desde Microsoft 365 a Microsoft 365 y aquí podemos ver los diferentes objetos que vamos a migrar. Vamos a migrar contactos, calendarios, mail, journals, notes, tasks, rules y los Teams Private Chats. Guardo el proyecto ya está creado vacío, es decir, hemos establecido la conexión entre el tenant de origen y destino. Ahora solamente nos falta importar los buzones de usuario que queremos migrar. Podemos utilizar diferentes mecanismos para importar las migraciones. La primera es Autodiscover. Si hacemos clic aquí en Start Autodiscover, va a analizar el Global Address List del tenant de origen y va a importar todos los buzones automáticamente. A mí no me gusta mucho esta opción porque importa todos los buzones. Si queremos migrar un subconjunto de buzones más específico, podemos utilizar bulk add y podemos regresar a nuestro análisis del tenant. Puedo copiar las direcciones de los buzones que me interesa migrar, simplemente las pego aquí. Guardo. Ya tenemos importadas las migraciones. Cada una de estas líneas representa una migración de buzón. Como veis, aquí tengo el mismo dominio en el origen y destino. Lo voy a editar. El de destino es un poco diferente. Voy a cambiar, por ejemplo, esto. En una migración de tenant a tenant podemos utilizar las direcciones primarias, pero si no tenemos el dominio y el destino, pues podemos utilizar desde el principio las onmicrosoft.com. Una vez que hemos importado las migraciones, tenemos que aplicar las licencias, haciendo clic aquí en Apply User Migration Bundle. Ya hemos licenciado todas las migraciones y podemos empezar la migración. Generalmente se empieza con un Verify Credentials. Con un Verify Credentials vamos a validar la conexión hacia el buzón de origen y destino y una vez que todas estas migraciones son exitosas, el estado va a cambiar desde No Submitted a Completed Verification. Una vez que ya tenemos todo verificado, iniciamos la migración. Usando MigrationWiz, que es una plataforma de migración incremental, vamos a dividir el proceso de migración en al menos dos pases. Un pase de migración antes del cutover, que nosotros llamamos pre-stage, y otro pase de migración después del cutover. El cutover es el momento en el que vamos a migrar el dominio del tenant de origen al tenant de destino y después cambiar los registros MX. Es decir, vamos a redirigir el flujo de email del tenant de origen al destino. Bueno, selecciono pre-stage y aquí podemos ver que solamente vamos a migrar email, pero email más antiguo de, por ejemplo, un mes. La idea es migrar la mayoría del buzón antes del cutover y dejar un margen de emails y todo lo demás para después del cutover. Selecciono aquí el filtro de fechas, hago clic en Start y voy a empezar las migraciones. Una vez que completa este proceso de migración, podemos ir al tenant de origen, eliminar el dominio de todos los objetos del tenant de origen, eliminar el dominio del tenant, validar el dominio en el nuevo tenant y cambiar los registros MX. Al final de ese proceso se va a redirigir el flujo de email. Esto generalmente se hace los viernes por la noche para evitar una disrupción del servicio a los usuarios finales. Una vez que se completa este paso, hacemos clic en Start, hacemos clic en Full y completamos la migración. Esto sería después del cutover, el viernes por la noche. Se puede programar este pase, entonces no tenemos que esperar a que se lance automáticamente. Y como vemos, aquí se va a migrar todo lo que faltaba: los contactos, mail, notas, rules, calendars, journal, tasks. Hay otra opción que es Teams Private Chats. Los Teams Private Chats se migran después de completar la migración de OneDrive for Business. Y con estos dos pases de migración estaríamos completando la migración de los buzones. Hay un paso adicional que sería la reconfiguración del cliente de Outlook. Tendríamos que hacer clic aquí, hacer clic en Deployment Pro. Deployment Pro es el nombre de nuestro asistente para la reconfiguración del cliente de Outlook. La idea es instalar un ejecutable
en los ordenadores de usuario final. El ejecutable se obtiene desde este link. Aquí podemos ver las instrucciones de cómo crear una política de grupo para instalar este ejecutable. También podríamos usar System Center. Una vez que tenemos el agente instalado en los ordenadores de usuario final, vamos a ver un dashboard como este, donde tenemos el nombre de los usuarios que están utilizando estos ordenadores y únicamente nos queda programar cuando queremos que se lance el ejecutable. Si vamos a cambiar los registros MX un viernes a las 9 p.m., tenemos que lanzar este asistente unos 30 minutos después. Entonces lo programamos a las 9:30 p.m. Hago clic en Schedule Cutover. El agente va a estar en standby hasta esta fecha y en ese momento va a saltar el agente y el usuario final va a tener que completar el asistente, simplemente proporcionando el password del buzón de destino y el asistente automáticamente va a reconfigurar el cliente de Outlook. Ok, podemos volver a Microsoft Wiz y dar por finalizada esta demo. Ok, como veis, ha sido muy sencillo migrar los buzones desde un tenant de origen a un tenant de destino y reconfigurar el cliente de Outlook.